mercado de la energía determina precios que responden a variaciones en los costes de los combustibles fósiles que nada tienen que ver con los costes de las energías renovables, que básicamente son en su mayor parte costes fijos, costes hundidos en el momento de la inversión. Por lo tanto, cuando a las energías renovables les pagamos en función de unos precios que nada tienen que ver con sus costes, pueden pasar varias cosas. Por una parte, les estamos enfrentando a una excesiva volatilidad en unos precios para los que ellos no tienen ninguna cobertura natural, como pueden tener las centrales de ciclos combinados o de carbón, cuando participan en un mercado en el que los precios sí que pueden reflejar sus propios costes. Esta excesiva volatilidad implica que los inversores tienen que incurrir en elevados costes del capital, elevadas primas de riesgo, implican que a estas subastas no pueden participar inversores más pequeños que no tienen la capacidad de soportar esos riesgos, implica menor competencia y, en definitiva, en la medida que esas mayores primas de riesgo, mayores costes del capital, etcétera, se incorporan a esas pujas, se acaban trasladando a mayores precios para el consumidor final. Por lo tanto, el uso de subastas inadecuadas estaría encareciendo innecesariamente el coste que para el consumidor tiene las energías renovables. Pero además puede ocurrir un efecto perverso, y es que en este propio sistema esté la semilla de la destrucción, si me permiten denominarlo de esta manera, las propias renovables. A medida que haya más renovables en el sistema eléctrico, menores van a ser los precios en ese mercado y, por lo tanto, menor va a ser la propia retribución de esas energías renovables, que se verían frenadas precisamente en el momento en el que hayan alcanzado mayores tasas de maduración. La solución ante todo esto la han aportado ya otros países. Como decía Cristina, llegamos tarde. Una de las ventajas es que podemos mirar a nuestro entorno y ver cómo otros países lo han solucionado. No en todos los países las subastas se organizan de esta manera, y hay una alternativa, y la alternativa es que en esas subastas se determine el precio de la energía que van a recibir cada uno de los inversores que a esas subastas acuden. No el precio en un mercado eléctrico durante los próximos años, que no sabemos cuál va a ser ese precio, sino un precio que viene determinado en el momento de la inversión, cuando esos inversores están compitiendo por acceder a ese mercado. Se reducirían las primas de riesgo, se reduciría el coste del capital, aumentaría la competencia en estas subastas, y todo ello permitiría que el consumidor se acabara beneficiando también de ese progreso técnico que implica y que está implicando esas reducciones de costes tan espectaculares como las que estamos viendo. De esta manera, este mercado de energía, que hemos criticado porque genera retribuciones excesivas a algunas centrales y falta de retribución a otras, cada vez iría teniendo menor importancia en la fijación de los precios de electricidad, porque cada vez una mayor parte de la generación eléctrica sería retribuida a precios que se determinan en el momento de la inversión, que es cuando lo que verdaderamente está en juego se acaba decidiendo. No me voy a adentrar en otros aspectos de la regulación, que considero que también son muy fundamentales. Déjenme únicamente que termine considerando que efectivamente otro modelo energético es posible, que las energías renovables nos permiten, nos exigen que repensemos este modelo regulatorio, que debe ser el mejor apoyo para la transición energética, sin el que la transición energética no va a tener lugar, o va a tener lugar a un coste más elevado. La responsabilidad del sector eléctrico es tremenda, porque no solo afecta a las rentas de las familias, no solo afecta el que haya familias en situación de pobreza energética que no puedan calentar sus hogares, sino que además también afecta al coste de la industria, a la competitividad de las empresas, y afecta al que la electricidad efectivamente se pueda convertir en ese vector de descarbonización para el resto de la economía. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Sin solución de continuidad, José Donoso tiene la palabra. Gracias, Hugo. Antes que nada, gracias por haberme invitado, tener la ocasión aquí de poder compartir la mesa con Natalia, con Agustín y con todos ustedes y nuestras ideas. Y la verdad que es complicado después de una intervención magistral como la acaba de hacer Natalia, sobre todo porque además comparto prácticamente el 100% de lo que ha dicho. Entonces voy a intentar complementar lo que ella ha dicho con otras variables, aparte de remarcar alguna. En primer lugar, la respuesta a las tres preguntas. ¿Cuándo? Es obvia, ya, como decía. Teníamos que haber empezado ya, pero en todo caso estamos donde estamos. Lo que sí es que no se puede perder más tiempo.
no sé si todo el mundo termina de interiorizar que lo que se firmó en el Acuerdo de París es que para el año 2050 la sociedad, nuestra economía, la economía de los países, sobre todo de los países de la OCDE, debe estar completamente descarbonizada. Y esto condiciona también el con qué, con todo. Primero, con la eficiencia energética, aunque vaya en contra de los intereses de las empresas que represento, pero primero, un objetivo tan ambicioso, hay que reducir la demanda en lo posible. Pero segundo, todas las energías renovables son necesarias. Para un objetivo tan ambicioso no hay unas energías renovables que sí y otras que no. Todas van a tener que necesitar su espacio y van a tener que contribuir en este esfuerzo. En este esfuerzo que ya no es un esfuerzo, que esto es una matización que me parece muy importante. Hasta ahora, siempre que se hablaba de avanzar hacia un modelo de energía más limpia, siempre se hablaba de coste para la sociedad, que suponía una energía más cara. Cogías un taxi y te decían, trabaja en energías renovables, eso es lo que hace que paguemos más la energía eléctrica. Bueno, ahora ya no. Ahora somos energías limpias y baratas. Como muy bien decía Natalia, es que ya no es que seamos competitivos, es que somos más competitivos que los combustibles fósiles, los variables de los combustibles fósiles. Y no hablemos ya de la comparación con las centrales nucleares. Somos una energía limpia, barata. La clave está en cómo. ¿Cómo hacemos este proceso de transición? ¿Cómo podemos sacar el máximo rendimiento? Porque, por un lado, es importante el tema de los objetivos. No es una cuestión de ponernos a pensar si es el 30, el 32, el 35, el 37. Pero lo que sí tiene que estar claro es que si tenemos un objetivo al año 2050, el objetivo que se marque a 2030 tiene que ser lo suficientemente importante para que dé una señal a la sociedad que nos lo estamos creyendo. Porque apenas se ha secado la tinta de los acuerdos de París y ya empiezas a oír hablar por todas partes, bueno, pero si esto no lo va a cumplir nadie, si se están desvirtuando, se están desvinculando. No. Europa, y nuestro país debería ser un ejemplo, tanto por recurso como potencial tecnológico, tiene que dar ese mensaje de que se cree en lo que se firmó y se va a ir en esa línea a través de un objetivo claro que afirme que esa es la línea correcta. Pero además es importante el objetivo, tan importante como ese objetivo final, cuánto sea el final, es la senda. Desde luego, lo que es nefasto es el modelo que se ha seguido en España. Acelerón, parón, ahora otra vez un acelerón. ¿Y qué va a pasar en el 2020? ¿Vamos a dar otro parón hasta que el año 2027 o 2028 nos entre otra vez las prisas? Eso es absolutamente nefasto porque aquí como economista, siempre, y en esto que me conocen como Agustín, desde los años 80, yo ya siempre he defendido que esto no podía ser las renovables, no podía ser otra vez lo que pasó con el ferrocarril en España en el siglo XIX, en el que al final tuvimos ferrocarriles, pero se perdió la ocasión de que fuera el motor de una industrialización del país. Entonces, en este caso tenemos que tener una energía limpia, pero además de ello, tenemos que aprovechar lo que hemos demostrado, que tenemos empresas que, en contra de lo que se decía, son muy competitivas y en todos los sectores de las renovables, son muy competitivas a nivel internacional, son líderes, sobre todo en aquellos sectores donde hay mayor valor añadido, tanto en fabricación como en consultoría, como en las diferentes etapas. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Una senda clara. Cómo se va a llevar y que esa senda no vaya con estos altibajos, sino que sea clara, que tengamos, a veces es más importante menos megavatios al año, pero que sean constantes, para que así la economía pueda invertir en capacidad de fabricación, en industria y, sobre todo, en I+D+I. Porque con un mercado que se mueve ahora muy importante en 2 años, pero nadie va a invertir en una unidad de fabricación para un mercado de 2 años, y mucho menos en I+D. Necesitamos esa senda clara para permitir esos procesos de industrialización. Después, bien, somos una energía barata, pero al final, si el mercado, como definía Natalia, en el que participamos, nos reúne las condiciones adecuadas, resulta que a lo mejor el consumidor final no va a percibir esa posibilidad de tener una energía más barata. Bueno, no voy a hablar yo de las subastas, solo decir que la Agencia Internacional de Energía la ha catalogado como una mala práctica en las subastas. Y para los consumidores, si esa subasta
hubiera sido homologable internacionalmente, probablemente hubiéramos visto precios entre los 35 y los 40 euros megavatio hora, por debajo de la media del mercado que estamos viviendo. Es decir, hubiera habido una repercusión clara y neta para el consumidor final. Entonces, ahí está una de las claves. Yo, durante muchos años, cada vez que iba a una charla de este tipo, siempre había alguien en público que decía: ¿y cuándo van a ustedes a ser competitivos? Es decir, no, oiga, ¿cuándo, cómo, dónde, con externalidades, sin internalidades, en qué diseño de mercado? Entonces, el problema ahora es que ya somos competitivos. Pero el problema es que tenemos que jugar con una regla de juego que no se corresponden con las características de nuestras tecnologías. Que tenemos un sistema de mercado anticuado, elaborado en los años 80 del siglo pasado, que marca precio en función de costes variables, cuando nadie podría pensar que iba a llegar un momento en que el mix energético fuera masivamente de tecnología sin coste variable. Y que si se sigue y se quiere creer en el Acuerdo de París, llegará un momento que sea 100% coste variable. Entonces, claramente, no puede ser un asignador eficaz de precio. Hay que ir a soluciones, pueden ser las subastas o pueden ser otras competitivas, pero que en todo caso se recojan la realidad de las tecnologías. Porque si no, tenemos el problema de la posible canibalización, pero que puede que ni siquiera llegue, porque nos encontramos ahora en una situación, podemos decir, tipo Moody's, en la que se puede empezar a crear una situación muy peligrosa. Porque cuando ahora el sector quiere ir a mercado o quiere ir a través de contratos bilaterales, los llamados PPAs, ¿cuál es el problema? No hay experiencia, es muy difícil, con todas las incertidumbres que hay en este momento, predecir la curva de precios y tienes que conseguir la financiación en función de esa curva de precios. Y como nadie lo sabe, entonces aparecen las consultoras mágicas, que lo saben tampoco, con perdón por nadie, pero que se pueden equivocar tanto o más que cualquiera de ustedes en esa previsión de cómo evolucionan los precios. Pero ¿cuál es el problema? Que como esas consultoras empiezan a pensar, va a haber mucha potencia renovable, el precio se hunde. ¿Qué pasa? Que nunca va a haber potencia renovable, porque los bancos no van a financiar. Y esto sería absurdo. Esta especie de profecía, no sé si autocumplida o descumplida, que lo que va a hacer es incentivar. No puedes estar dependiendo en un modelo de mercado de lo que te diga una consultora. Sobre todo porque si dijeras es que se basa en unos criterios científicos muy tal, que no. Lo que te está dando es claramente una señal de alarma de que ese modelo no funciona. No es un asignador de eficaz de precio, ni puede servir para esta transición energética que queremos. Entonces se convierte en urgente en dar una solución a esa variable. Desafortunadamente, la Comisión Europea, en el paquete de directivas, que el Clean Energy for All, el energía limpia para todos, no ha tenido el coraje de abordar este problema. Lo enuncia, empieza ya a ver que el problema está ahí, pero hubiera sido necesario haber puesto ya cimientos más firmes en ese paquete para ese futuro. Y luego, también en el cómo, sería interesante cómo. O sea, unas energías limpias que generen desarrollo económico. También desarrollo tecnológico, que nos ayuden a construir el futuro. Esas, sobre todo, autoconsumo, gestión de los excedentes de ese autoconsumo, redes inteligentes, generación distribuida, ciudades inteligentes, en unión con las revoluciones que se están produciendo en las telecomunicaciones, en Internet, en el transporte. Hay que generar las bases de esas ciudades inteligentes, de esas islas inteligentes, de ese nuevo modelo en el que de verdad, como dice la Comisión, el ciudadano sea el centro de la decisión del modelo energético. Entonces, en lugar de lo que está pasando aquí en España, de poner barreras a ese modelo, lo que hay que hacer es favorecer ese modelo, ayudar a que se genere esa oportunidad de crecimiento tecnológico y que las empresas españolas puedan aprovecharse de ellos. Y eso incide en otro cómo. Porque al final también puede darse que tengamos un modelo energético que sea igual en sus características estructurales que el anterior, solo que con tecnologías limpias, que puede estar bien. Pero el carácter disruptivo que tienen las nuevas tecnologías, permitiendo que otros actores de mercado puedan acudir, el disolver ese proceso de concentración que se estaba produciendo a nivel internacional de los principales
empresas incumbentes se disuelva, y porque eso va a generar mayor competitividad económica y al final es mejor impacto para la economía, precios más baratos, pero también va a mejorar la calidad democrática de las sociedades y el poder de decisión de verdad de los gobiernos sobre sus sectores económicos. Y en estos 2 minutos también hay que aprovechar en todo esto, también en el cómo, esos nuevos modelos de negocio, agregación de demanda, digitalización, etcétera. Y también pensar en esa otra parte del mundo en la cual el modelo tradicional de electrificación ha fracasado. El continente oscuro, no por el color de la piel, sino porque cuando ven ustedes una foto por la noche del mundo, verán que hay un continente en que prácticamente, solo un poquito al sur y un poquito al norte, prácticamente no hay electricidad. Ese modelo tradicional de grandes inversiones, de líneas de alta tensión, que además al final con préstamos internacionales que no se pueden devolver, que condicionan la política de los países, etcétera, ha sido un fracaso después de 150 años. Sin embargo, un nuevo modelo de generación distribuida con nuevos modelos de negocio imaginativos puede ser y debe ser la solución. Entonces, también quiero pensar que en este proceso de transición, como decía Cristina, justa, va a ser justa también para este tipo de países y además de ser nuestra posibilidad de negocio para todo esto. Nuestras empresas tenemos capacidad tecnológica, hemos demostrado nuestra resiliencia y esa competitividad. Lo único que se necesita es lo obvio, que se creen esas condiciones adecuadas y se dé el apoyo político y público necesario para seguir en el camino que hasta ahora se ha hecho solos. Gracias. Bueno, gracias, José. Agustín, yo no sé si tiene ese ordenador disponible para... Sí. Bueno, Agustín Aragón tiene la última de las ponencias de esta mesa. Para cambiar el bosque hay que actuar desde dentro, podando, modificando, cambiando árboles, pero desde luego si no se tiene una visión del exterior podemos meter la pata y morir dentro del mismo bosque. A los ingenieros nos es normalmente más fácil trabajar dentro del bosque que fuera del bosque. Yo he intentado un poco mirar desde fuera del bosque. Yo tengo una respuesta muy concreta, lo veremos al final, sencillas y simples, a lo que esta mesa pregunta de cuándo, cómo y con qué empezar en el tema de la transición energética hacia una economía descarbonizada. Pero si mis respuestas no sirven para nada si no están contextualizadas, porque los consensos van a ser diferentes a las 3 preguntas, ¿no? Lo primero es ¿de qué estamos hablando? Yo creo que no podemos perder de vista que estamos hablando de un proceso rupturista sobre una antigua cultura todavía vigente. Un proceso rupturista no disruptivo, es decir, no va a haber violencia, no va a haber brusquedad en los cambios. Por tanto, el proceso es disruptivo, porque hay una cultura vieja desde el sol, motor de combustión, etcétera, etcétera, hasta las TIC, donde la cultura era utilizar las cosas de la naturaleza sin importar los efectos que había. Ahora la cultura es aprovechar
sí las cosas de la naturaleza, pero cuidando los efectos de estas. Es lo que llamamos la sostenibilidad. Ha habido una reacción a tiempo. A mi juicio, yo soy optimista desde hace ya el año 88, cuando en las Naciones Unidas se crea el problema de las Naciones Unidas para el medio ambiente, la creación del IPCC, Río, Kioto, el acuerdo de las partes de París trascendente, el paquete de invierno. Hoy, energía y clima ya son dos caras de una misma moneda. Y esto, para mí, es el principio de la revolución. Es rupturista, con un sistema complejo, y no podemos olvidarnos de la segunda ley de Forrester, cuando se dice que en un sistema complejo la actuación sobre una de las partes tiene consecuencias para todo el conjunto. Por tanto, en este caso, la fragmentación puede ser un factor de insostenibilidad para la transición energética. Es por ello imprescindible una visión holística de la situación, del proceso y de los cambios, la introducción de racionalidad técnica y económica, reivindicando el ingenio y el sentido común, y acordarnos de lo que Blasco de Garay, cuando Felipe II le presentó un proyecto de desalación para barcos, le dijo: común cosa es los pobres ser ingeniosos. Situémonos y seremos sabios en ese aspecto. Hay más de hay 11 propuestas, hemos tenido ocasión de revisarla, un trabajo extraordinario que se ha hecho por parte del compañero, y yo me quedé muy entristecido porque hay una sobreabundancia de modelos, de perspectivas, de escenarios, etcétera, etcétera. Y yo creo que la cosa es diferente. Por supuesto que los cálculos y los escenarios son imprescindibles, pero no es la finalidad. Es un medio para conseguir que la transición sea viable, equilibrada y justa para todos los actores y ciudadanos. Hoy día parece que hay un consenso generalizado, que hay 4 claves para la transición. La triple E, que llamo yo, en los elementos, digamos, técnicos, que es las energías renovables, la eficiencia energética y la electrificación de la economía. Pero lo más importante es la gobernanza. La gobernanza es la hoja de ruta que hay que seguir para alcanzar los objetivos. Y yo creo que hay que tener en cuenta que la hoja de ruta, para ser viable, equilibrada y justa, debe tener, lo que yo digo aquí, las 7 virtudes capitales. Una, hay que disponer de un diagnóstico objetivo del sistema regulatorio actual, como nos han alumbrado anteriormente. Hay que aceptar imprescindiblemente que estamos en un marco europeo y debemos respetarlo y sus políticas y recomendaciones. Hay que mantener permanentemente el sentido de la anticipación y la visión de conjunto, tanto en las conclusiones como en el diseño de las sesiones. La hoja de ruta debe disponer de suficiente flexibilidad y razonable para asumir los cambios tecnológicos y sociales. Hay que racionalizar y esencializar la legislación. No puede estar el vatio continuando metido dentro del actual laberinto regulatorio. También nos han ilustrado al respecto. Hay que reconocer en la legislación, a mi juicio, 2 derechos elementales: el derecho ciudadano a la energía y el derecho ciudadano a su abastecimiento, o, si ustedes quieren, en otros términos, al autoconsumo. Son 2 derechos que tienen que estar reconocidos y adecuadamente regulados. Y, finalmente, hay que distinguir con contundencia el ámbito de la oferta del ámbito de la demanda. No podemos estar autoabasteciendo o autoconsumiendo con un panel fotovoltaico en nuestra casa y la regulación de eso esté del lado de la oferta, que es del lado del sistema eléctrico. Es irracional. Las energías renovables, que es, digamos, la primera E. No voy a hacer más explicaciones ni más comentarios que lo que adecuadamente ha dado Pepe Donoso hace unos momentos. La eficiencia energética. Parece que a mí me toca hablar un poco más de lo que es la eficiencia energética, que ha ido progresando su rol desde la Directiva 6 en el 93 hasta la actual situación del paquete de invierno, donde se dice el principio de primero la eficiencia energética es un elemento clave de la unión de la energía. Por tanto,
Allí se asume que este es el elemento clave para la transición energética. Luego se dice la energía más barata, más limpia y más segura es la que no se consume. Pongo entre comillas no se consume porque la pobreza energética no consume energía porque no puede ser pagada por el que la necesita. Esa energía no es la más limpia ni la más barata, es la más triste y la más lamentable socialmente. Por tanto, la cultura que debe empezar es que cuando se escriba esto, aunque sea a nivel europeo, es la energía que no se consume porque no se necesita. Es decir, porque hemos sido eficientes, que es hacer lo mismo por menos o más por menos. Hay que superar la filosofía del ahorro, que era hacer menos por menos, la de conservar, que era hacer lo mismo por lo mismo, la de diversificar, que era más por más. Hoy tenemos instituciones de ahorro y diversificación energética porque se crearon en unos momentos muy distintos cualitativamente de lo que hay ahora. Hay 4 claves de la eficiencia energética que no podemos olvidar. Primero, es la medida por excelencia del ámbito de la demanda, y aquí es donde hay que radicalizar el sentido de la anticipación. Pensar que han pasado 25 años desde la directiva SAEF y se sigue diciendo que el 75% de los edificios de la Unión Europea son energéticamente ineficientes. No puede ser. ¿Qué hemos hecho o qué no hemos hecho? Por eso se apunta que la posibilidad de un informe de impacto energético tendría algunas consecuencias positivas. La segunda, la formación técnica y conocimiento de la eficiencia energética. Hay en estos momentos seminarios, jornadas, algún que otro máster sobre eficiencia energética del ámbito de todas partes, el académico, el industrial. No. Ha llegado el momento en que la eficiencia energética sea una disciplina académica en las escuelas técnicas y en la universidad. De la misma manera que nos enseñaron cómo se mejoraba el rendimiento, cómo funciona el motor de explosión, el motor eléctrico, la eficiencia energética es todo un concepto de fondo que tiene que estar presente en la enseñanza. Es la única manera que el conocimiento sea sistémico entre los profesionales. El papel activo del ciudadano, por supuesto. El papel activo de exigencia del etiquetado energético, de la calificación, de todo aquello que le afecta, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay que evitar la predicación. Yo digo aquí que instalar detectores de presencia es más eficaz que predicar que se apague la luz del despacho o de la escalera. Los edificios públicos en los despachos con detectores de presencia son mucho más positivos. No prediquemos solo el comportamiento ético. Hagamos política de introducir tecnología que favorezca la conducta ciudadana. Y la cuarta es la visión y gestión holística. Vamos a ver, la eficiencia energética incluye un montón de sectores, un montón de actores, etcétera, etcétera. No puede haber una directiva sobre edificios de vivienda, una directiva sobre lo que es el etiquetado energético, las auditorías energéticas industriales. No. Eso debería estar integrado en un plan director de eficiencia energética en cuya gestión y control participen todas las áreas administrativas implicadas y posibiliten control dinámico que actualiza y corrige los resultados y las novedades. La electrificación de la economía, cosa nueva, sobre todo para algunos como yo, que al principio de la década de los 70 nos pidieron que escribiéramos un reglamento donde se prohibiera la electricidad para la calefacción de los edificios, porque el rendimiento de generación eléctrica es muy bajo y luego de generar en calor es una tontería porque antes teníamos calor, producir electricidad, generar calor. ¿Por qué la electrificación de la economía ahora es importante? Lo será más importante en la medida que el origen de producción de la electricidad no sea contaminante. Por tanto, en la medida en que se introduce la energía renovable en la producción de electricidad, tiene total sentido la electrificación de la economía. Ahora bien, cuando se habla de electrificación de la economía, ¿de qué estamos hablando? ¿De partes de territorio que no tienen electricidad?
de partes, como en otros países acertadamente ha dicho José Donoso. No. Estamos hablando que en los sistemas actuales de uso de energía se sustituyan vectores energéticos por el vector energético electricidad. Y esto significa saber si se puede hacer técnicamente, si se puede esperar desarrollos tecnológicos que lo permitan, etcétera. La ausencia a este respecto de información técnica, de análisis técnicos, etcétera, es abrumadora. Por tanto, lo más importante ahora mismo, si se quiere seguir siendo coherente del conjunto, es que hubiese un plan de acción, un plan director de electrificación de la economía, que analizase sectorialmente, que viera las posibilidades, también los costes, etcétera. Y esa ausencia ahora mismo es preocupante. Visión de conjunto. Me ha costado trabajo hacer esta transparencia, pero aquí tienen ustedes la presencia de la electricidad como vector en cada uno de los sectores y dónde está el origen de las emisiones. Hay que ser preciso y claro. No se puede confundir el sector de la vivienda con el sector de edificios, sin más, como hay en documentos escritos, donde se dice que el sector de la vivienda es el causante del 31% del consumo de energía final. Es mentira, es el 18%, es el 60%, porque han confundido las viviendas con todo el conjunto de edificios. La transición, ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo? Desde ya. Eso es evidente. De hecho, poco a poco ha ido ya empezando. ¿Cómo? La respuesta para mí es muy simple. Con una ley de cambio climático y transición energética que articule las líneas estratégicas de la propuesta del CAPTE que antes he dicho. Como se conocen, están aquí las 9, aunque en el documento son 10. Nueva regulación, retirada de carbón, energía nuclear, fuente de impulso a eficiencia energética, etcétera. Están aquí. Pero, ¿con qué prioridades empezar? Para mí, la primera es con una regulación nueva del sector eléctrico para una más justa retribución económica de la fuente y de los costes de ciudadanos y situar las energías renovables en condiciones equilibradas en el mercado. Lo ha dicho anteriormente de una manera muy clara y muy didáctica cómo debería ser esa nueva regulación del sector eléctrico. 2 elementos más de cómo empezar. El reconocimiento como derecho ciudadano de la energía y el reconocimiento del derecho a su autoabastecimiento. De esa manera se situaría realmente en el lado de la demanda el tema hoy denominado de autoconsumo. Cuarta, con la creación de un plan director para la eficiencia energética, como he dicho antes, y del informe de impacto energético previo a la realización de un edificio, de una industria, etcétera. Y quinto, con la creación de un plan director articulado por planes sectoriales para la electrificación de la economía. Ambos planes directores, si se integraran su gestión, serían muy eficaces. Ahora mismo, a partir de ya, no tiene sentido que se haga una auditoría en una industria y la auditoría no contemple las posibilidades de electrificación tanto del proceso productivo como del uso térmico de la energía que estén utilizando. Gracias por su atención y muchas gracias. Bueno, pues a las preguntas que pudiese plantear el auditorio, en principio, con los tiempos que tenemos, daría un turno de 4 posibles preguntas, si es que las hay. 1, 2, 3, 4. Ya está. Empezamos por allá. Ahí. Identificación, tema y persona a la que dirige la pregunta. Soy José Luis Vázquez, alcalde de San Ildefonso, pero responsable autonómico de Cambio Climático y Sostenibilidad.
A mí quería poner sobre la mesa, a tenor de lo que es el título de esta mesa, cuándo, cómo y con qué empezar, yo propongo, o quizá ya se ha valorado, el dónde. El dónde. Porque quizá, además, quiero reivindicar ese concepto de solidaridad social y generacional que implica la coherencia, que no el interés electoral exclusivo de nuestras acciones, como decía tanto el compañero Simancas como nuestra presidenta, en nuestras propuestas. Y creo que teniendo en cuenta que Europa, que tiene como todo el mundo más desarrollado económicamente un grave problema de despoblación, la gran oportunidad del dónde implantar las medidas de transición energética es el ámbito rural. Es en el ámbito rural, que además es el espacio de soportar la garantía, como decía nuestra presidencia, de esa necesidad alimentaria, de esa salud, de esa suficiencia energética, de esa garantía de suficiencia hidráulica y, por lo tanto, podría ser también una oportunidad que en coherencia atendiera a poder también toda esa ciencia, tecnología e iniciativa empresarial conducirla a través de medidas legislativas, de esa regulación legislativa, para que la vertebración del territorio, porque las consecuencias de la despoblación es la desvertebración del territorio y eso pone en quiebra el futuro del planeta. Es lo que realmente pone en quiebra el futuro del planeta, además de la desigualdad presente, pero sí el futuro de lo que es la casa de todos. Por eso yo creo que medidas concretas, la Ley 45/2007 es una medida que podía ser también contemplada y que todos esos incentivos de implantación de las energías renovables, que será el mundo rural el que las sostenga, sobre el cual se desarrollen fundamentalmente, vean también esas medidas compensatorias para fijar la prestación de servicios de calidad que genere el interés suficiente para no seguir generando la diáspora que del mundo rural se está generando y, por lo tanto, desequilibrar y poner en quiebra, como digo, el futuro del planeta. Quizás lo hayáis pensado, lo hayáis valorado, pero viniendo de un espacio como Castilla y León y siendo uno de nuestros objetivos fundamentales, no quería dejarlo de poner en común con todos vosotros. Y muchas gracias porque ha sido realmente apasionante la mesa y la presentación. Siguiente pregunta. Aquí. Luis. Buenas tardes. Soy Luis Suárez, profesor de la Complutense y ferroviario. Bueno, la pregunta de... Hay que tantos temas por donde empezar que realmente, para mí, el tema, digamos, por donde empezar es la política de transporte, que es, digamos, quien aporta la mayor contaminación difusa en todos los países. En las últimas décadas, la política de transportes se han confundido los medios con los fines. Los medios es hacer muchas infraestructuras, líneas de alta velocidad, aeropuertos, autovías, pero resulta que nos encontramos que no tenemos viajeros. Somos el país del mundo con más kilómetros de alta velocidad después de China, pero somos el país del mundo con menos viajeros kilómetro. No hemos hecho un mínimo análisis coste-beneficio. Hemos confundido los medios, las infraestructuras, con los fines. Realmente, y esto ha llevado a cabo abandonarlo. Ha llevado a cabo